El Salmo 23 es uno de los pasajes más queridos y reconocidos de la Biblia, resonando en los corazones de creyentes en todo el mundo a lo largo de los siglos. Este salmo ha sido un faro de esperanza, consuelo y fortaleza en tiempos de angustia, utilizado en funerales, oraciones personales y momentos de profunda reflexión espiritual. Pero ¿qué hace que estas palabras sean tan poderosas? David, el autor de este salmo, nos ofrece una visión íntima de su relación con Dios, representando a Dios como un pastor y a nosotros como sus ovejas. Esta metáfora simple pero profunda toca las fibras más sensibles de nuestra humanidad, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. En este video desglosaremos cada verso del Salmo 23, explorando su significado y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Desde la confianza total en la provisión de Dios hasta la seguridad en su protección, este salmo abarca todos los aspectos de la vida humana. Nos invita a descansar en la paz que solo Dios puede ofrecer y a confiar en su guía en cada paso que damos. Acompáñanos mientras descubrimos cómo este antiguo poema sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo consuelo y dirección en un mundo lleno de incertidumbre. Al finalizar este recorrido, comprenderás por qué el Salmo 23 sigue siendo una fuente inagotable de esperanza y cómo puedes integrar sus enseñanzas en tu vida diaria para fortalecer tu fe y encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. El Salmo 23 comienza con una declaración de confianza absoluta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta primera línea establece el tono para todo el Salmo, posicionando a Dios como un pastor que cuida de sus ovejas, nosotros. En la cultura bíblica, un pastor no solo era responsable de guiar a sus ovejas, sino también de protegerlas, alimentarlas y asegurarse de que no les faltara nada. Al decir nada me faltará, David nos está invitando a confiar plenamente en la provisión de Dios. El término pastor en la Biblia tiene connotaciones profundas. Jesús mismo se refiere a sí mismo como el buen pastor en el Evangelio de Juan, destacando su papel como guía y protector. En este contexto, podemos ver que la relación entre el pastor y sus ovejas es una de cuidado constante y dedicación. El pastor no abandona a sus ovejas, está siempre presente, listo para intervenir y protegerlas del peligro. La frase "nada me faltará" es una promesa de provisión divina. Esto no significa que nunca enfrentaremos desafíos o que siempre obtendremos lo que deseamos, sino que Dios nos dará lo que realmente necesitamos. Él conoce nuestras necesidades más profundas, incluso mejor que nosotros mismos, y promete satisfacerlas. En la vida diaria, podemos aplicar este verso recordándonos que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, podemos liberar nuestras ansiedades sobre el futuro y descansar en la seguridad de su cuidado. Esta confianza en la provisión de Dios es la base sobre la cual se construyen los siguientes versos del Salmo. Este verso también nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. Al reconocer a Dios como nuestro pastor, debemos preguntarnos, ¿realmente confiamos en Él para nuestras necesidades diarias o estamos tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta? Al meditar en este verso, podemos comenzar a soltar nuestras preocupaciones y permitir que Dios nos guíe, confiando en que nada nos faltará bajo su cuidado. El segundo verso del Salmo 23 nos lleva a un lugar de paz y descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta imagen pastoral evoca un sentido de tranquilidad y seguridad bajo el cuidado del buen pastor. Los delicados pastos representan un ambiente donde las ovejas pueden alimentarse y descansar en paz, sin temor al peligro. Es una promesa de reposo en medio de las luchas diarias, un recordatorio de que Dios nos guía hacia lugares donde nuestras almas pueden ser restauradas y nutridas. El descanso al que se refiere este verso no es solo físico, sino también espiritual y emocional. En la vida moderna,
llena de estrés y ansiedad, este descanso se vuelve esencial para nuestra salud espiritual. Dios no solo nos ofrece momentos de paz, sino que nos conduce activamente a ellos, invitándonos a dejar nuestras cargas a un lado y confiar en Él. Este verso también nos enseña que el verdadero descanso solo se encuentra en la presencia de Dios. Podemos buscar descanso en muchas cosas: el entretenimiento, las vacaciones o incluso el sueño, pero solo el descanso que proviene de Dios es completo y satisfactorio. Él nos lleva a pastos verdes, a lugares donde nuestras almas pueden ser alimentadas y donde podemos encontrar un refugio seguro. Aplicar este verso en nuestras vidas significa reconocer nuestra necesidad de descanso en Dios. En lugar de correr constantemente en busca de satisfacción, estamos invitados a detenernos y permitir que Dios nos guíe hacia esos lugares de descanso y renovación. Es una invitación a confiar en su provisión y a permitir que Él restaure nuestra alma cuando nos sentimos agotados. El verso siguiente, confortará mi alma, toca el tema de la restauración espiritual. Este confort no es solo un consuelo momentáneo, sino una restauración profunda y completa de nuestro ser interior. Cuando David dice que Dios confortará mi alma, se refiere a la renovación de la vida y el vigor espiritual que solo Dios puede ofrecer. Todos pasamos por momentos en los que nuestras almas se sienten agotadas, heridas o cansadas, ya sea debido a las circunstancias difíciles, el pecado o la simple fatiga espiritual. Nuestras almas a veces necesitan ser restauradas. Aquí, Dios se presenta como el único capaz de hacer eso de manera efectiva. Él no solo nos conforta, sino que nos revitaliza, restaurando lo que se ha perdido o dañado. La palabra confortar, en el contexto bíblico, también puede significar restaurar o revivir. No es solo un consuelo pasajero, sino una renovación total que nos da la fuerza para seguir adelante. Dios conoce nuestras debilidades y está dispuesto a renovar nuestras fuerzas cuando nos volvemos a Él con nuestras cargas. Aplicar este verso en nuestras vidas implica reconocer cuándo nuestras almas necesitan esa restauración y acudir a Dios en busca de ayuda. Significa abrir nuestro corazón a la acción restauradora de Dios, permitiendo que Él sane nuestras heridas y nos dé nuevas fuerzas. A través de la oración, la meditación en su palabra y la confianza en su amor, podemos experimentar esa restauración que conforta nuestra alma. Este verso también nos invita a ser agentes de confort para otros. Así como Dios restaura nuestras almas, estamos llamados a compartir ese confort con aquellos que nos rodean, ofreciéndoles palabras de esperanza y actos de amor que reflejan el carácter de Dios. El siguiente verso del Salmo 23, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, nos habla de la dirección divina en nuestra vida. Aquí, David expresa su confianza en que Dios no solo lo guía, sino que lo hace por caminos de justicia. Esto significa que Dios nos dirige hacia una vida justa, una vida alineada con su voluntad y sus principios. Las sendas de justicia se refieren a la dirección moral y ética que Dios proporciona. No solo nos guía por cualquier camino, sino por caminos que son rectos y justos, asegurando que nuestra vida refleje su carácter. La justicia en este contexto no solo se refiere a lo que es moralmente correcto, sino también a lo que es justo en el sentido de estar en armonía con la voluntad de Dios. El final del verso, por amor de su nombre, subraya que Dios guía a su pueblo no solo por nuestro bien, sino para la gloria de su nombre. Su reputación, por así decirlo, está ligada a cómo nos guía y cómo respondemos a esa guía. Esto significa que nuestras vidas, cuando vivimos en obediencia a su dirección, reflejan su carácter y traen honor a su nombre. En la práctica, este verso nos desafía a buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones, grandes y pequeñas. Significa confiar en que Dios nos llevará por el camino correcto, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Vivir conforme a las sendas de justicia implica seguir los principios bíblicos en nuestras vidas diarias, confiando en que al hacerlo, glorificamos a Dios. El verso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
es quizás uno de los más conocidos y consoladores del Salmo 23. Aquí, David reconoce la realidad de las dificultades y los peligros en la vida, pero también declara su confianza en la protección divina. El valle de sombra de muerte es una poderosa metáfora para los momentos más oscuros y difíciles que enfrentamos. Estos valles pueden representar cualquier situación en la que sentimos que la vida está en peligro, ya sea física, emocional o espiritualmente. En estos momentos, la presencia de Dios es nuestra fuente de consuelo y seguridad. David declara que incluso en esos valles oscuros, no temeré mal alguno. Esta es una afirmación de fe extraordinaria. No es que el mal no exista o que las dificultades no sean reales, sino que la presencia de Dios neutraliza el temor. Es una confianza en que, pase lo que pase, Dios está con nosotros, y su presencia es suficiente para ahuyentar el miedo. Esta confianza no es producto de la ignorancia del peligro, sino de la seguridad de la protección divina. David sabía que, como oveja bajo el cuidado del buen pastor, no tenía que temer el mal porque Dios estaba con él. La confianza en la presencia de Dios transforma el valle de sombra de muerte en un lugar donde se puede caminar sin miedo. Aplicar este verso en nuestras vidas significa reconocer que, aunque enfrentamos situaciones difíciles y a veces aterradoras, no estamos solos. La fe en Dios nos permite enfrentar nuestros temores con valentía, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Es un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, podemos confiar en que Dios nos guiará y protegerá. Este verso también nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos al miedo. ¿Permitimos que el miedo nos paralice o confiamos en que Dios es más grande que cualquier peligro que enfrentemos? David nos muestra que la clave para superar el miedo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Cuando estamos conscientes de que Dios está con nosotros, podemos avanzar con confianza, sabiendo que no hay mal que pueda vencer su protección y amor. En resumen, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es un recordatorio poderoso de la protección divina en nuestras vidas. Nos invita a confiar en Dios en los momentos más oscuros y a enfrentar nuestros miedos con la certeza de que Él está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Este verso del Salmo 23 continúa el tema de la confianza en la protección divina. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es una afirmación de la presencia constante de Dios y su protección activa en nuestras vidas. David, al escribir estas palabras, nos ofrece una visión del pastor no solo como un guía, sino también como un protector armado con la vara y el cayado. La vara y el cayado son herramientas fundamentales para un pastor en su cuidado de las ovejas. La vara es un instrumento de protección, utilizada para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado, por otro lado, es una vara más larga con un gancho en un extremo, utilizada para guiar y rescatar a las ovejas. Juntos, simbolizan la protección y la guía de Dios, que nos infunden valor y consuelo. David nos dice que estos instrumentos no solo protegen, sino que infunden aliento. Esto significa que la presencia de Dios, manifestada en su protección y guía, nos da fuerza y ánimo para enfrentar cualquier desafío. Saber que Dios está con nosotros, armado con su vara y cayado, nos permite caminar con confianza incluso en los momentos más difíciles. En la vida diaria, este verso nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está activamente protegiéndonos y guiándonos, brindándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. En momentos de debilidad o temor, podemos recordar que la vara y el cayado de Dios están ahí para infundirnos aliento, asegurándonos de que estamos bajo su cuidado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es un verso lleno de significado y promesa. Aquí David describe a Dios como un anfitrión generoso que prepara una mesa de abundancia para él, incluso en medio de sus enemigos. Esta imagen es poderosa, ya que muestra la provisión y protección de Dios en los momentos más difíciles. La idea de aderezar mesa
evoca una escena de celebración y seguridad. A pesar de estar rodeado por enemigos, David confía en que Dios no solo lo protegerá, sino que también lo bendecirá abundantemente. La mesa preparada es un símbolo de la provisión de Dios, que no se limita a satisfacer nuestras necesidades básicas, sino que nos ofrece una abundancia que desafía las circunstancias adversas. La frase, en presencia de mis angustiadores, subraya que esta bendición no ocurre en ausencia de problemas, sino precisamente en medio de ellos. Dios no solo nos da lo que necesitamos para sobrevivir, Él nos bendice ricamente, incluso cuando estamos rodeados de dificultades. Esta imagen refuerza la idea de que la presencia de Dios transforma cualquier situación, haciendo posible la paz y la alegría en medio de la adversidad. Aplicar este verso en nuestra vida significa confiar en que Dios puede bendecirnos incluso en las situaciones más difíciles. Nos recuerda que, aunque estemos rodeados de problemas, Dios está con nosotros, preparando una mesa de bendiciones y seguridad. Es un llamado a vivir con una fe audaz, confiando en que Dios nos proveerá y protegerá en todo momento, sin importar las circunstancias. En el siguiente verso del Salmo 23, David dice: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Este verso habla de la abundancia y el favor de Dios en nuestras vidas. La imagen de ungir con aceite tiene profundas raíces bíblicas, ya que en la cultura hebrea, la unción con aceite era un acto de consagración, señalando a alguien como separado y bendecido por Dios. La unción con aceite también es un símbolo de hospitalidad y honor. En tiempos bíblicos, recibir a un invitado y ungir su cabeza con aceite perfumado era un signo de respeto y aprecio. Al decir, «unges mi cabeza con aceite», David expresa cómo Dios lo ha favorecido y lo ha honrado. Esta unción también representa la bendición espiritual que Dios derrama sobre sus hijos, asegurándonos su presencia y favor. La frase, «mi copa está rebosando», refuerza la idea de abundancia. La copa de David no solo está llena, sino que rebosa. Esto simboliza que la bendición de Dios no es medida o limitada, es generosa y abundante, más de lo que podríamos imaginar o necesitar. La imagen de una copa que rebosa nos recuerda que, con Dios, siempre tenemos más de lo que necesitamos. Su provisión es tan abundante que se desborda en nuestras vidas. Aplicar este verso en nuestras vidas significa reconocer las muchas bendiciones que Dios nos da diariamente. Nos desafía a vivir en gratitud, conscientes de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Incluso en momentos difíciles, este verso nos recuerda que Dios nos bendice más allá de lo que podemos ver o entender. El penúltimo verso del Salmo 23, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida», es una afirmación poderosa de la constante bondad y misericordia de Dios. Aquí, David expresa su confianza en que la bondad, el bien y el amor fiel, misericordia, de Dios lo acompañarán siempre. La palabra seguirán en este contexto es activa, sugiriendo que la bondad y la misericordia de Dios no solo están presentes, sino que persiguen activamente a David. Esta imagen de ser perseguido por la bondad de Dios es tanto reconfortante como alentadora. No importa dónde estemos o por lo que estemos pasando, la bondad y la misericordia de Dios están con nosotros, no solo ocasionalmente, sino todos los días de mi vida. Este verso nos asegura que no estamos solos en nuestro caminar diario. La presencia de Dios se manifiesta en su bondad y misericordia, que nos protegen y nos guían continuamente. En cada situación, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien, aunque no siempre sea evidente en el momento. Aplicar este verso significa vivir con una confianza tranquila en la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, su bondad y misericordia están siempre presentes. Este conocimiento nos permite vivir con esperanza y seguridad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino, llenando nuestra vida de su amor y gracia. Además, este verso nos invita a ser reflejos de esa bondad y misericordia en las vidas de los demás.
Así como Dios nos sigue con su amor, estamos llamados a mostrar esa misma bondad y misericordia a quienes nos rodean, extendiendo la gracia que hemos recibido de Dios a todos los que encontramos en nuestro camino. El Salmo 23 concluye con una poderosa promesa: y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta frase encapsula la esperanza de una comunión eterna con Dios, tanto en esta vida como en la vida venidera. David expresa aquí su certeza de que, después de haber sido guiado, protegido y bendecido por Dios durante toda su vida, su destino final es morar en la presencia de Dios para siempre. La casa del Señor se refiere al templo de Dios, un lugar de adoración y comunión divina. Sin embargo, en un sentido más amplio, representa la presencia continua de Dios. Morar en la casa del Señor implica una relación cercana e íntima con Él, una vida de adoración y conexión espiritual constante. La expresión por largos días puede interpretarse como una afirmación de vida eterna. No se trata solo de una estadía temporal, sino de una existencia sin fin en la presencia de Dios. Esto refleja la seguridad que David tiene en la promesa de Dios de vida eterna, una promesa que se extiende a todos los que ponen su fe en Él. En nuestra vida diaria, este verso nos ofrece un ancla de esperanza. Nos recuerda que, independientemente de lo que enfrentemos en esta vida, nuestro destino final es estar con Dios para siempre. Esta promesa de vida eterna nos da fuerza para perseverar en la fe, sabiendo que nuestras luchas temporales no se comparan con la gloria futura de estar en la presencia de Dios. Aplicar este verso significa vivir con la eternidad. En la casa del Señor implica una relación cercana e íntima con Él, una vida de adoración y conexión espiritual constante. La expresión por largos días puede interpretarse como una afirmación de vida eterna. No se trata solo de una estadía temporal, sino de una existencia sin fin en la presencia de Dios. Esto refleja la seguridad que David tiene en la promesa de Dios de vida eterna, una promesa que se extiende a todos los que ponen su fe en Él. En nuestra vida diaria, este verso nos ofrece un ancla de esperanza. Nos recuerda que independientemente de lo que enfrentemos en esta vida, nuestro destino final es estar con Dios para siempre. Esta promesa de vida eterna nos da fuerza para perseverar en la fe, sabiendo que nuestras luchas temporales no se comparan con la gloria futura de estar en la presencia de Dios. Aplicar este verso significa vivir con la eternidad en mente, con la seguridad de que nuestro verdadero hogar está con Dios. Nos invita a enfocar nuestras vidas en lo que es realmente importante, nuestra relación con Dios y la esperanza de la vida eterna. También nos desafía a vivir de una manera que refleje esa esperanza, siendo fieles a Dios y a su llamado, sabiendo que un día habitaremos en su presencia para siempre. El Salmo 23 es más que un hermoso poema. Es una declaración de confianza total en Dios y su cuidado constante por nosotros. A lo largo de este salmo, vemos a Dios como el buen pastor que nos guía, protege y bendice en cada etapa de nuestra vida. Desde los momentos de paz y descanso hasta los tiempos de oscuridad y dificultad, Dios está presente, proveyendo para nuestras necesidades y asegurándonos su amor incondicional. Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Confiamos en Él como nuestro pastor en cada aspecto de nuestra vida? ¿Permitimos que nos guíe por sendas de justicia y descansamos en su provisión y protección? El Salmo 23 nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, infundiéndonos aliento y bendiciéndonos abundantemente, incluso en medio de nuestros enemigos. Al aplicar las enseñanzas del Salmo 23 en nuestra vida diaria, podemos vivir con una confianza tranquila en el cuidado y la provisión de Dios. Nos recuerda que, en los momentos de debilidad, Él está ahí para confortar nuestras almas y renovar nuestras fuerzas. Cuando enfrentamos el miedo y la incertidumbre, podemos estar seguros de que su vara y su cayado nos guiarán y protegerán. Además, el Salmo 23 nos llama a vivir con gratitud por las abundantes bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Su bondad y misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida,
y nos invitan a compartir ese amor con los demás. Y finalmente, nos da la esperanza de que, después de esta vida, moraremos en la casa del Señor por largos días, disfrutando de su presencia para siempre. En conclusión, el Salmo 23 es un poderoso recordatorio de la fidelidad y el amor de Dios. Nos anima a vivir bajo la protección del buen pastor, confiando en que Él nos guiará, protegerá y bendecirá en cada paso del camino. Que estas palabras nos fortalezcan y nos inspiren a caminar con Dios, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos, ahora y por la eternidad.